Vamos a estudiar la clase 2.6. Como ustedes pueden ver, habla de las condiciones suficientes para que un cuadrilátero sea paralelogramo. Ahí nos están dando un cuadrilátero en una superficie cuadriculada y eso es una ventaja, porque ahí claramente podemos notar qué es lo que ocurre. Podemos notar cómo son los lados, podemos notar las medidas y eso es de mucha ventaja para poder resolver esto. Aquí nos pide dibujar en el cuaderno la figura y hay que realizar los siguientes pasos. Primero vamos a trazar un segmento AD utilizando 4 cuadros del cuaderno. Entonces usted utiliza 4 cuadros para dibujar el segmento AD, de aquí hasta acá. Eso es lo primero. Ese es el primer paso. Vamos a respetar los pasos tal cual están ahí. Luego vamos a trazar otro segmento BC utilizando 4 cuadros del cuaderno o 4 centímetros de longitud, 4 líneas más abajo. Entonces cuenta a partir de AD 1, 2, 3, 4. Entonces llegamos 4 líneas más abajo, volvemos a realizar el segmento de 4 cuadritos, que abarque 4 cuadritos y ahí tenemos BC. Después vamos a trazar estos segmentos, unen el punto A con el punto B y el punto D con el punto C. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Lo que pregunta, ¿es ABCD un paralelogramo? Argumenta tu respuesta, utilizando las condiciones vistas en las clases anteriores. Evidentemente, las líneas del cuaderno son paralelas. Si las líneas del cuaderno son paralelas, forzosamente este lado tiene que ser paralelo con este. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Como una primera condicionante. Luego, posteriormente a eso, podemos ver que por los pasos que se han seguido para poder construir la figura, podemos notar que AD es igual a BC, que son los lados que están arriba, y miden 4 centímetros, que es lo que acabamos de estar explicando, y AD es paralelo a BC, es decir, este lado es paralelo con este, justamente porque las líneas del cuaderno son paralelas. Exactamente eso es lo que acabo de explicar. Ahora vamos a hacer algo más, vamos a trazar la diagonal AC. Trazar la diagonal AC significa que vamos a unir con una línea recta los puntos A y C de ese cuadrilátero. Los puntos A y C. Entonces tendríamos que unirlo desde aquí hasta C. Eso es lo que usted va a hacer. Ahí lo une con una regla, ¿verdad? Es lo que el problema nos está pidiendo y nos quedaría más o menos de esta forma, esa figura. Y a partir de esa figura podemos comenzar a sacar algunas conclusiones. Primero que nada, ¿qué podemos decir de los triángulos que se han formado? ¿Qué podemos decir de los triángulos que se forman? Bueno, primero que nada, obviamente podemos notar si analizamos los triángulos por separado que este lado es igual que este lado es igual que este y la diagonal es la misma. Entonces podemos notar que los tres lados son de la misma medida en ambos triángulos. Como los tres lados son de la misma medida, entonces podemos decir claramente que son congruentes. Ese es el criterio lado, 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 ¿verdad? Podemos decir que son congruentes porque los tres lados en ambos triángulos son de la misma medida. Luego podemos ver, aparte de los lados, podemos ver qué ocurre con los ángulos. El ángulo ACB sería este de aquí y el ángulo CAD, que sería este, son de la misma medida. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre paralelas. A eso se refiere. Es decir, que este ángulo tiene que ser igual que este porque son alternos internos entre paralelas. AD es igual a BC, que serían los que están marcados con la rayita, y el lado AC es un punto común. Ahí tenemos que los dos triángulos resultan ser congruentes. Si los dos triángulos son congruentes, ¿qué más podemos decir? Bueno, podemos decir que el lado AB es igual al lado CD por la congruencia, es decir, este lado tiene que ser igual que este. Si ya descubrimos que son congruentes, ¿verdad? A partir de los lados y los ángulos, entonces podemos decir que esos dos lados son congruentes. Como hemos dicho que esos dos lados son congruentes, claramente podemos establecer que la figura es un paralelogramo, porque son exactamente de la misma medida los cuatro lados. Entonces aquí las dos parejas de lados más bien, entonces podemos ver que este lado es paralelo con este y este lado es paralelo con este. Entonces podemos decir que la figura que se ha formado con toda seguridad es un paralelogramo porque tiene dos pares de lados opuestos que son de la misma medida. En conclusión, cada una de las condiciones es necesaria y suficiente para que un cuadrilátero sea paralelogramo.
En primer lugar, dos pares de lados opuestos son paralelos, dos pares de lados opuestos son congruentes, dos pares de ángulos opuestos pues son congruentes, las diagonales se cruzan en un punto medio, los lados son paralelos y congruentes, los ángulos consecutivos son suplementarios. Entonces, corresponden a la definición de paralelogramo porque todo se cumple. En el ejemplo se toman los puntos E y F, tal cual ustedes pueden ver que es este punto y este, de de un paralelogramo. El paralelogramo grande es ABCD, a eso se refiere. Y se cumple que AE es igual a CF. Es decir, este pedacito es igual que este. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Demuestra que el cuadrilátero EBFD es un paralelogramo. Es decir, esta figura que se forma aquí nos está pidiendo que demostremos que es un paralelogramo. Para poderlo demostrar es fácil porque podemos ver que ED es paralelo. ED, que sería este lado, es paralelo a BF, a este de aquí. ¿Verdad? Son paralelos porque están encima de los lados que ya eran paralelos en el otro cuadrilátero. Por otro lado, podemos notar que el lado ED, que sería este lado de aquí, resulta de la resta AD, que sería el grande, al grande, desde A hasta D le restamos este. Mire, si al grande le restamos este pedacito, nos queda el segmento ED, es lo que me está diciendo el problema. De forma análoga pasa desde el otro lado. Si a BC, que es el grandote, le quitamos FC, que es el chiquito, nos va a quedar este lado, BF. Entonces, ambos provienen de la misma resta, entonces este lado tiene que ser igual que este, porque como los lados originales serán iguales, o sea, voy a borrar todos los excesos para que nos podamos entender mejor. Entonces estoy diciendo que los lados originales son iguales. Estos lados que están en chiquitos son iguales, entonces lógicamente este lado tiene que ser igual que este. Por lo tanto, el cuadrilátero que se forma es paralelogramo, pues tiene lados opuestos paralelos y que son congruentes. Ahora ustedes resolverán los ejercicios de la página 133.